Hola, mi nombre es Cristian Barrero y bienvenidos a Contabilidad. Hoy quiero explicarte el cambio que trajo el decreto 1670 del 2021 con relación a la clasificación de las empresas según el decreto 2420. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues recordemos que la contabilidad se divide en tres grupos acá en Colombia, se clasifica más bien en tres grupos: las empresas del grupo 1, las empresas del grupo 2 y las empresas del grupo 3. Dependiendo de dónde esté usted como empresa, pues asimismo debe implementar la contabilidad. O sea que la contabilidad en Colombia, aunque la contabilidad tiene las mismas dinámicas, activo, pasivo, patrimonio, su esencia no cambia. Al momento de reconocer los hechos económicos, sí tienen algunos principios por los cuales se deben regir. Y pues para esos principios hay unos decretos. Usted como empresa debe regirse por este decreto para revelar, para reconocer, para medir y presentar la información financiera. ¿Cuáles son los decretos reglamentarios que rigen la contabilidad en Colombia? El decreto 2706 del 2012, el 2784 del 2012 y el 3022 del 2013, que todos están compilados en un solo decreto, que es el decreto 2420 del 2015. Nosotros hicimos anteriormente un video con relación a la clasificación de estos grupos, que lo puedes visualizar acá, pero pues acá vamos a tocar algunos temas. Lo que pasa es que dentro de este video no está el cambio que trajo el decreto 1670 para las empresas del grupo 3. ¿Cómo saber que esa empresa a la que yo le llevo contabilidad es una microempresa? Recordemos que las empresas que hacen parte del grupo 3 son consideradas microempresas y que deben aplicar una contabilidad simplificada. Solo de manera muy rápida y general, recordarles que las empresas del grupo 1 deben aplicar NIF plenas, o sea, lo que dice el decreto 2784, y son entidades 1 o que cotizan en bolsa. El hecho de cotizar en bolsa ya lo hace una entidad del grupo 1. Digamos que no cotiza en bolsa, entonces mira el otro ítem, no, que es una entidad de interés público. Bueno, si es una entidad de interés público como un banco, entonces debe aplicar NIF plenas, o sea, debe regirse por lo que dice el decreto 2784, que para entender cómo manejar la contabilidad de esa empresa hay que leer más de 1000 páginas. No es una entidad de interés público, no es un banco, no es una entidad financiera, etc. Entonces miro el tercer rublo, que es el más común. Este rublo es el más común, que en este rublo nos dice, y por eso sabemos que son empresas grandes, debe cumplir dos condiciones. La primera, cabe resaltar, le dice, mire, para saber si debe implementar los principios que rigen el decreto 2784 del 2012, pues usted debe mirar si esa empresa en sus activos tiene más de 30.000 salarios mínimos. ¿Qué son los activos? El carro, la moto, el dinero en bancos, el inventario, la propiedad, planta y equipo, las cuentas por cobrar, las inversiones. Si la suma de esos valores superan 30.000 salarios mínimos, en ese caso esa entidad cumple la primera condición para ser del grupo 1. 30.000 salarios mínimos al día de hoy, por ejemplo, al 2024, son 39.000 millones de pesos. Pero esa es la primera condición. Después dice que son dos condiciones para que esa empresa pertenezca al grupo 1. Es una entidad que no cotiza en bolsa, es una entidad que no es de interés público, porque el hecho de que cotizara en bolsa o fuera de interés público ya la hace parte del grupo 1. Bueno, en este caso es una entidad que no cumple esas otras dos condiciones, entonces miro esta última. Entonces ya miramos que, digamos que sí, esta empresa tiene 30.000 salarios mínimos dentro de sus activos, entonces si es subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplica NIF plenas, pues pertenece al grupo 1. Si es subordinado matriz de una compañía nacional que aplica NIF plenas y aparte, vuelvo y reitero, tiene más de 30.000 salarios mínimos en activos, pertenece al grupo 1. Si es matriz o asociado a negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen NIF plenas, pertenece al grupo 1. O si, aparte, vuelvo y reitero, de que sus activos superan las 30.000 salarios mínimos y sus ventas o sus compras por exportación e importación superan más del 50%, pertenece al grupo 1. No, que es que sí exporta más del 50% de sus ventas, pero no tienen todo eso en activos, no tiene 39.000 millones de activos. Ojo, porque en esta primera condición hay dos rublos, puede ser una o puede ser la otra para cumplir la primera condición. ¿Cuál es la otra condición que podría cumplir? Digamos que no tiene 30.000 salarios mínimos, pero tiene más de 200 empleados. Si tiene más de 200 empleados y cumple una de las cuatro condiciones que acabo de mencionar ahorita, sus exportaciones superan más del 50% de las ventas, en ese caso pertenece al grupo 1. Eso solo para decirlo de manera general, cuáles son las empresas que cumplen al grupo 1.
Las empresas del grupo 2 son las que no clasifican en el grupo 1 ni en el grupo 3. Esas son las empresas del grupo 2 y que deben aplicar NIF para pymes. Pero el cambio, el objetivo de este video es explicarles lo que modificó el decreto 1670 del 2021. Y el decreto 1670 modificó las condiciones para que una empresa pertenezca al grupo 3. Antes de este decreto, para saber si una empresa pertenecía al grupo 3, que son por lo general las empresas pequeñas, las que están iniciando, los emprendedores y demás, tenían que cumplir estas 3 condiciones. Si cumplían estas 3 condiciones, ese emprendedor, esa empresa, podía pertenecer al grupo 3 y se denominaban microempresas. ¿Cuáles eran las 3 condiciones para que yo aplicara una contabilidad simplificada? O sea, yo no tenía que aplicar NIF. Y como no tenía que aplicar NIF, pues iba a ser un poco más sencillo manejar el tema contable de la empresa. Y pues tampoco iba a tener muchas diferencias entre lo contable y lo fiscal. Pero ¿cómo se clasificaba antes del decreto? Pues eran entidades que tuvieran activos inferiores a 500 salarios mínimos. Si yo era una entidad que tenía activos inferiores a 500 salarios mínimos, por ahora pertenecía al grupo 3. O si tenía menos de 10 empleados, o si mis ingresos eran inferiores a 6.000 salarios mínimos. Yo tenía que cumplir no una, sino las 3 condiciones. Ejemplo, digamos que yo tengo tenía, porque esto es como se regía antes la clasificación de las microempresas, yo podía tener 200 millones de pesos en activos, o sea, un valor inferior a 500 salarios mínimos al día de hoy. Se supone que por ahora puedo pertenecer al grupo 3, pero tengo 11 empleados. Eso automáticamente me decía que ya no podía pertenecer al grupo 3, ya no podía aplicar una contabilidad simplificada, sino debía regirme posiblemente por las condiciones que rigen al grupo 2. Las condiciones que rigen al grupo 2 y posiblemente debía aplicar NIF para pymes. NIF para pymes. O vuelvo y reitero, yo pueda tener 5 empleados, 2 empleados, 1 empleado, pero si mis activos superaban los 500 salarios mínimos, la suma del carro, la moto, inventario, dinero en bancos, cuentas por cobrar, etcétera, si superaban los 500 salarios mínimos, pues yo no podía pertenecer al grupo 3 y debía migrar posiblemente al grupo 2. También al grupo 1, claro, estaba también esa opción. Pero el decreto 1670 de 2021 nos trajo un cambio y nos elimina estas 2 condiciones, que es muy bueno. ¿En qué sentido? Pues una empresa que está iniciando, posiblemente después de un año, sus ingresos, sus activos superen los 500 salarios mínimos, o posiblemente una empresa llegue a contratar en algún evento más de desempleados rápidamente. Entonces le dice, mire, usted ya no tiene que regirse por estas condiciones, ya no tiene que cumplir la totalidad de estas 3 condiciones para pertenecer al grupo 3. ¿Cómo lo va a hacer ahora? Pues olvídese de los activos, olvídese de los empleados, sigamos mirando lo de los ingresos, pero no los 6.000 salarios mínimos, sino que les voy a dejar otras condiciones. Por ejemplo, dentro de esas condiciones, que vuelvo y reitero, esto ya está en el decreto único reglamentario 2420, que modificó el decreto 1670 del 2021, y les dicen, mire, ya eliminamos esas condiciones del activo, de los empleados, y ahora les colocamos estas. No mantener inversiones en instrumentos de patrimonio en subsidiarias, negocios conjuntos o asociados. Si usted es una microempresa o un emprendedor que apenas está iniciando y no tiene inversiones en estos instrumentos de patrimonio, pues no hay problema, usted clasifica como microempresa. No estará obligado a presentar estados financieros combinados, consolidados o separados, es decir, no tener inversiones en otra entidad. Pues significa que usted puede seguir en el grupo 1 y es difícil que estas condiciones que estoy mencionando las cumpla una empresa que apenas está iniciando. Por eso esto es muy bueno para las empresas que están iniciando. No realizar transacciones relacionadas con pagos basados en acciones. No mantener planes de beneficio posempleo por beneficios definidos. No ser una cooperativa de ahorro y crédito. Posiblemente el que fuera una cooperativa de ahorro y crédito pues pertenezca al grupo 1 porque cumple esa condición de ser una entidad de interés público. Entonces en ese caso si a todos estos no, yo voy bien, no me aplica ninguna de esas condiciones, miro los ingresos, pero los ingresos ya no son los 6.000 salarios mínimos, sino que los ingresos los establece el decreto 1074 del 2015, que nos define qué es una microempresa por ingresos. Entonces nos dice, mire, usted es una microempresa si es del sector manufacturero,
debe tener ingresos iguales o inferiores a 23.563 VTs, que hasta el 2023 que se implementa este decreto, este cambio, nos dice, si es del sector manufacturero y sus ingresos anuales son 999.353.956 pesos, si sus ingresos están por debajo de esta cifra, usted puede pertenecer a las microempresas. Si en el año sus ingresos son inferiores a este valor, es usted una microempresa, así sus activos superen las 500 VTs, así usted tenga 12, 13, X empleados. Si sus ingresos están por debajo de esa cifra y pertenece al sector manufacturero, puede clasificar como una microempresa. Pero si yo soy una empresa que presta servicios, entonces en ese caso la norma establece que para considerarme una microempresa, mis ingresos en el año deben ser iguales o inferiores a 32.988 VTs, o sea, a 1.399.087.000 pesos. Si los ingresos de la empresa en el año, que es prestadora de servicios, están por debajo de esos 1.399.087.000 pesos, recuerden que esto hablando de la VT del año 2023, pues usted puede pertenecer al grupo 3, o sea, aplicar una contabilidad simplificada. O si soy una empresa que comercializa algún producto, entonces le dice, mire, si usted comercializa algún producto y sus ingresos están por debajo de los 1.898.742.000 o 743.000 pesos, en ese caso usted puede pertenecer al grupo 3. Vuelvo y reitero, pues la norma lo especifica en VTs, para que todos los años, cuando vayamos a hacer esta medida, tengamos en cuenta que en el sector manufacturero, los ingresos en el año deben ser iguales o inferiores a 23.563 VTs, si soy una empresa de servicio, a 32.988 VTs, si soy una empresa que comercializa un producto, a 44.769 VTs. Si mis ingresos están por debajo de esas cifras en el año, puedo pertenecer al grupo 1. Cabe resaltar que toda empresa cuando inicia puede pertenecer al grupo 3 aunque sus ingresos superen el tope y el tiempo de permanencia son 3 años, o sea que yo puedo iniciar mi empresa en el 2024, no importa si en ese 2024 ya estoy generando más de 2.000 millones de pesos, 3.000 millones de pesos, no significa que el otro año deba migrar al grupo 2 o al grupo 1, etcétera, sino que me puedo quedar en el grupo 3. Si en los 3 años supero el monto de las 44.769 VT, si soy en el caso de una empresa que ejerce una actividad comercial, pues en ese caso, si ya supero ese tope en el transcurso de los 3 años, ahora, si soy una empresa de comercio, en este caso, y en el transcurso de esos 3 años estoy superando las 44.769 VTs en ventas en el año, pues ya debo migrar a otro grupo. Ahora, cabe resaltar que toda empresa cuando inicia puede pertenecer al grupo 3, aunque sus ingresos superen el tope. Yo puedo estar en ese grupo 3, así mis ingresos en esos primeros 3 años superen digamos que soy una empresa de comercio, las 44.769 VTs de ventas en el año. ¿Listo? Tenerlo muy presente. Y lo otro que quisiera resaltar es que en el parágrafo 2 dice que para aquellas empresas cuya actividad principal no corresponda exclusivamente a uno de los anteriores sectores, los rangos a aplicar serán aquellos previstos para el sector manufacturero. O sea que si no identifico una empresa manufacturero o no clasifica en el sector manufacturero, no clasifica en el sector de los servicios ni del comercio, el rango que debemos aplicar a esa empresa es el manufacturero, este sector. En ese caso, pues si los ingresos de esa empresa que no clasifica en uno de estos 3 grupos superan las 23.563 VTs de ingresos en el año, en ese caso esa microempresa, si lo supera, ya no puede clasificar en el grupo 3. Pero si está por debajo de ese rango, es una empresa que puede pertenecer al grupo 3, aplicar una contabilidad simplificada. Entonces, queríamos mencionar este cambio que trajo el decreto 1670 del 2021, que modificó el anexo 3 de la ley 2420 del 2015. Y vuelvo y reitero, básicamente ahora ya no tenemos en cuenta lo del patrimonio,
Ahora ya no tenemos en cuenta lo de los activos ni lo de los empleados, sino básicamente, y creería yo que principalmente, estos ingresos. Dependiendo del sector, el tope de ingresos. Pero recuerden que si están iniciando actividades, no importa que en el año se superen los ingresos que se mencionaron anteriormente. Puede seguir en ese grupo 3 hasta por 3 años. Bueno, con esto finalizamos el video. Y si te gustó este video, no olvides regalarnos un like, no olvides compartir, no olvides comentar, no olvides suscribirte. Si no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas para que recibas más contenido como este. Y nos vemos en un próximo video.